Hola amigos, luz y prosperidad para cada uno de ustedes, bendiciones. Soy Carlos, una vez más, aquí estamos para conversar un poquito acerca de ciertas cosas. Hoy, pues ese video se lo voy a dedicar a un cobarde disfrazado que diríamos que me ha insultado de manera precisa con su comentario. Es tan cobarde que se escuda tras la imagen de un gato, pues me imagino porque se identifica con un gato. Todos aquellos que conocen la filosofía del gato, el que conoce la cuestión del gato en lo espiritual, pues se entiende por qué muchas personas utilizan la figura del gato y no la figura de un perro. Y ese se hace llamar el Michi. Ese tal Michi, pues el Michi-170, su canal no tiene contenido, no tiene suscriptores, no tiene nada. Ese canal me imagino que es alguien, un cobarde que tiene otros canales y no tiene la suficiente gallardía como para proyectarse a sí mismo. Entonces utiliza ese canal para meterse a insultar. Pero ese tal Michi puedo deducir que es un fanático religioso que se la pasa persiguiendo contenido de personas que no van de acuerdo con su ideología, su pensamiento. Como los fanáticos religiosos son psicorrígidos, ellos no aceptan nada que no gire en el entorno de ellos, por lo tanto ellos deben de perseguirlo y destruirlo. Como ha sido siempre la filosofía religiosa desde un principio, destruir a todos aquellos que piensan diferente a ellos. Siempre ha funcionado. Si usted busca la historia de los religiosos, usted se va a dar cuenta que siempre ha sido así. Todo aquel que piense diferente a los religiosos lo perseguían y lo persiguen todavía. Hoy día no se elimina físicamente, pero tratan de eliminarle moralmente y socialmente. Entonces, ese tal Michi dice que yo soy un gorila satánico. Bueno, eh, puedo ser un gorila, no hay ningún problema. Pero me imagino que tú eres una deidad hermosa, ¿verdad? Pues yo no tengo belleza física, soy un gorila, claro. No tengo belleza física, pero a diferencia de ti, el Michi, que es tan cobarde y carente de personalidad, tienes que utilizar la imagen de un gato que te represente. Yo al menos soy un gorila, pero yo me represento yo mismo, valga la redundancia, pero tú, que supuestamente es una belleza y blanca, eh, no sé por qué tú tienes que ser representado por un gato. Si tú eres tan bello y aparte de eso tú eres tan blanco, que es la sociedad que la gente entiende que es la buena, y sin embargo todas las guerras, todos los maltratos, todas las destrucciones, la historia no muestra que son los negros, los gorilas como yo, que lo causamos. Observamos que los blancos hermosos y perfectos son los que destruyen a la humanidad, son los que destruyen la naturaleza, son los que no quieren saber de nada que no va de acorde con los de ellos. O sea, yo me estoy remitiendo a los hechos y contestándote lo que es. Tal vez algunos de ustedes pueden observar que el comentario no está porque se me ha aconsejado, le pregunté a algunos amigos, pues lo que hicimos fue entonces investigar y eliminar eso porque eso no aporta nada positivo. ¿Para qué tener un comentario basura? No, no hay necesidad, pero tengo captura de ese comentario y todo eso, eso está ahí. ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Ese tal Michi no es el único que lo ha hecho, no. Y no es el pensar de ese solo, es el pensar del 99% de los fanáticos religiosos, sean del escalafón menor o del escalafón mayor. Todos, el 98% piensan así, que todo lo que ellos entienden, lo que se le ha enseñado, eso es así. Todo aquel que no vive esa ficción de ellos, pues hay que perseguirle y como no tienen argumento, tienen que insultar
tienen que escribir 80,000 versículos que no se conectan entre sí. Vamos a ver, la Biblia como tal se recopiló y se llamó Biblia alrededor de los años 300 por el Papa Dámaso I, con un conglomerado de obispos decidieron recopilar y colocar el listado de libros que consideraban ellos que eran de inspiración divina. Ellos consideraron que esos eran de inspiración divina y los demás no lo eran. Ok, a partir de ahí fue promulgada esa Biblia, más con el edicto de Milán, a través de Constantino. Ya ustedes, los que leen, y sé que los fanáticos religiosos apenas leen versos de la Biblia, ni siquiera leen la historia de su país, porque al religioso le enseña que no hay que leer otro libro, ni siquiera la historia de su país, porque eso no es interesante, eso no importa. Lo único que deben de saber es eso, pero sin embargo ellos son los sabios, son los que le dicen a la gente cómo deben de vivir, cómo deben de vestir, cómo deben de caminar, cómo criar a sus hijos, cómo educar a la familia, cómo educar, pero ni siquiera han leído la historia de su país, ni siquiera conocen la historia de su país y son los sabios. O sea, si no conocen ni siquiera la historia de su país, van a saber algo de la sociedad, van a saber algo que tenga que ver con la conducta humana. Eso sería algo incongruente. No puede ser posible que usted, que no conoce absolutamente nada de este planeta, que usted sea el más sabio, por leer un libro que incluso toda la cultura de ese libro se resume a cosas que pasaron hace más de 2000 años. La cultura de la Biblia es una cultura de más de 2000 años. Esa es la cultura que se quiere entrelazar y estamos en el 2023. Entonces, usted es el más sabio, pero ¿por qué razón usted no conoce nada de lo que pasa en esta sociedad? No puede mencionar un autor famoso, aunque sea religioso, usted no puede mencionar. No conoce un historiador de su país, no conoce el nombre de ninguno, cual sea el país, no conoce el nombre de un historiador, no conoce quiénes son los que manejan, que gobiernan su nación. El fanático religioso ni siquiera muchas veces conoce el nombre del presidente de su país. Conocen el nombre del presidente de su país porque en la televisión, en la radio, mencionan a cada momento el nombre del presidente. Por eso se le queda ahí. Pero no es porque investigó y supo que ese era el presidente. No saben quiénes son los diputados que tienen que ver con su sector, no conocen su senador, no saben, bueno, el alcalde, muchas veces el gran porcentaje de ellos ni siquiera conocen el nombre del alcalde de su ciudad. Mucho menos van a saber quiénes son los regidores, porque viven flotando en el aire. El fanático religioso que quiere enseñarle a uno cómo vivir, ellos están flotando en el aire, ni siquiera tienen los pies sobre la tierra y son los más sabios. Y eso es lo que le estoy diciendo, fácil de comprobar. Usted no tiene que ir lejos. Por los alrededores de su casa hay cantidades de ellos. Vaya simplemente a hacerle 5 preguntas que tengan que ver con el entorno. Pregúntale quién es el presidente, quién es el senador de su sector, quiénes son los diputados que conoce, quiénes son los regidores de ese municipio donde vive, cómo se llama el alcalde del municipio donde vive. Si le contesta, pues usted le puede aplaudir, pero no saben absolutamente nada de eso. Usted le pregunta quiénes son los 3 padres de la patria, no lo saben. ¿Quién escribió el himno nacional? No lo saben. ¿Quién le puso música? No lo saben. ¿Cuántos colores tiene la bandera? No lo saben, ni les interesa, porque viven flotando en el aire. Entonces esos son los que insultan a la persona. Entonces, retomando la cuestión de la Biblia, ellos hicieron el listado de libros que debían de estar ahí. Más adelante vinieron los demás, hicieron una reforma, una cosa, fueron eliminando algunos libros que entendían que no debían estar ahí, pero el listado principal sigue ahí. Los mormones tienen su
libros y sus variantes, tienen su Biblia, su versión y su variante. Los pentecostales tienen la que más recomienda, que todo el mundo sabe que es la Reina Valera, 1960. Los testigos tienen su versión y sus variantes, y así sucesivamente los católicos tienen la versión que ellos han conservado toda la vida, que parece el original que ellos hicieron en aquel entonces. Todo sigue ahí. Todas las religiones, todas, tienen sus versiones de Biblia. Para eso existen las sociedades bíblicas unidas. Y me parece increíble que, mencionando eso, los testigos de Jehová, por mencionar algunos, son los que más informados, son los que más saben. Y usted habla con los líderes y desconocen lo que es la sociedad bíblica unida. Ellos desconocen lo que es eso. Ellos dicen que eso no existe. ¿Pero por qué? Porque los que lo dirigen a ellos son los famosos hermanos discretos y felices. Claro, pues son multimillonarios. Y los demás andando así. Esos no son gorilas, esos son primates. Y aquel que me llamó gorila, si ese Michi supiera por qué los gorilas se distinguen de los demás monos, creo que replantearía su idea, porque al fin y al cabo me estaría dando a entender que mi inteligencia está por encima de la de él, porque los gorilas, no le voy a dar pista, investigue cuál es la característica de los gorilas. Sí, pues yo acepto, soy un gorila. Satánico, pues no te diría, porque no pertenezco a esa religión satánica y me imagino que ese inepto ni siquiera conoce la filosofía de los satanistas, que tienen más principio, no soy de ellos, pero tienen más principio que los religiosos en todos sus conjuntos, tienen más principio que todos ellos, que el satanista. Lo que le dicen a ustedes en su religión es que el satanista se la pasa haciendo daño y toda esa cosa, sacrificio de animales y todo eso. No vean tanta película y no escuchen tantos arrabales que dan disque testimonio para sacarle dinero a los idiotas. Van y le dicen, mire, nosotros hacíamos esto, hacíamos aquello, sacrificábamos esto. Mentira. Porque saben que ustedes son idiotas, no investigan, no leen, no van a saber la verdad. Entonces le dicen todo ese cuento y ustedes, y aplauden, y como hace el otro, eso es lo que saben hacer. Y le sacan el dinero, le dan su ofrenda, también riega unos sobres y ustedes le echan dinero. Y ese se va contento para su casa, le metió un cuento y ustedes felices con el cuento y ellos felices con el dinero que ustedes le dan. Sencillo, pero eso no es así. Eso no es así. Eso es fantasía, cuento. Tienen más principio. Más principio. Son la gente que más respeta la naturaleza. Los satanistas son los que más respetan la naturaleza. Respetan a los animales, respetan a los árboles, respetan y protegen los ríos. Mientras que ustedes, fanáticos religiosos, les importa un comino. Ustedes observan cómo están destruyendo la naturaleza. ¿Qué ustedes dicen? Ah, no, dijo el Señor que todo va a ser destruido. O sea que no importa, destruyan, porque ya el Señor dijo que todo va a ser destruido. Pues comiencen a destruir desde ahora. ¿A usted le importa un comino? Eso. Los animales. Yo he visto muchos evangélicos cristianos dándole pedrada a los perros, dándole pedrada, patada y palo, sin haberle hecho nada. ¿Qué te ha hecho ese animal a ti para que tú le estés maltratando? Porque no respetan nada. Y los satanistas sí respetan eso. Hasta los más pequeños animales, ellos los respetan. Entonces tienen más principio que ustedes. Ustedes no conocen ni saben, pero la información acerca de los satanistas está en el internet, la información real está ahí. ¿Por qué no leen eso? Porque no le interesa aprender, sino hablar, bla, 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 y decir, mandar al infierno, que ustedes son hijos del diablo. Y mire qué cosa, los únicos que tienen y tienden a decir hijos del diablo a la gente son ustedes los fanáticos religiosos, nadie más. Los que insultan
fácilmente, llamándole todo tipo de cosas al que no pertenece a esa religión, son ustedes. Los únicos que persiguen a los demás porque no camina por donde ustedes caminan, pero son ustedes. Los únicos provocadores son ustedes. Fíjense que una persona pone una música en su casa, a ustedes les molesta, pero ustedes van y se colocan frente a la casa de una persona sin saber si está durmiendo, si está enfermo, si le duele la cabeza, sea lo que sea. Ustedes ponen eso, su megáfono y su bocina, y comienzan a las 5 y las 6 de la mañana a vocear, porque ustedes entienden que sí tienen derecho por encima de todo el mundo y que ustedes están por encima de la ley. Mientras que el que no sigue la religión de ustedes está por debajo de ustedes, que ustedes tienen que pisotearlo y que no puede hablar. Los únicos que tienen derecho a hablar son ustedes. Entonces, ¿cuál diferencia? Ah, sí, se nota muy bien la diferencia. Muchos versos, muchas cosas, pero ustedes son los que más odian a las personas. Ustedes son los que más odian. Ustedes predican con el único propósito de infundir que ustedes son mejores que los demás y están por encima de los demás. Pero la cuestión de amor, no he visto el primero que lo tiene. Y duré 40 años sirviendo dentro de ese sector. Y no lo he visto. Ustedes son los primeros que cocinan y les sobran comida y la botan. Ustedes son los primeros que dicen que el que no pueda tener sus hijos, mantener a sus hijos, que no lo tengan. Ustedes mismos, los fanáticos religiosos, tanto en el escalafón de arriba como el de abajo, toditos tienen esa filosofía. Bueno, al menos el 98% tienen esa filosofía. Y cuando salen a repartir algo, lo hacen con el único fin de demostrar que son buenos. Y si la gente no se convierte en masa en el sector donde ustedes dan eso, ustedes no vuelven más. No vuelven más a regalar ni siquiera una fundita de agua, porque no lo hacen por amor, lo hacen por arrogancia y prepotencia y demostrar que ustedes son mejores que los demás. Yo los conozco a ustedes, yo los conozco. Y para concluir, ustedes los fanáticos religiosos, hay algo que ustedes siempre repiten, que el que acusa al ser humano es el diablo. Vuelvo y repito, ustedes dicen que los que acusan, el que acusa al ser humano, que lo acusaba arriba y lo sigue acusando, es el diablo. Pero sin embargo, ustedes se la pasan por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, acusando a la humanidad. Entonces, ¿de quién son ustedes? Y ustedes le dicen a los otros que son del diablo, pero ustedes se la pasan por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, acusando a la sociedad. Pero ustedes dicen que es el diablo que acusa. Entonces miren a ver de quién es ustedes, porque al fin y al cabo los únicos que se la pasan acusando a la sociedad son ustedes, acusando y acosando a la sociedad son ustedes. Así que el Michi querías que hablara acerca de ti, pues ya yo te mencioné. Y los que saben de asuntos espirituales saben qué representa el gato y qué representa el perro. Y por qué también de manera, diríamos, bueno, para no utilizar esa palabra, de manera sospechosa, dicen que los perros no van a entrar al reino de los cielos. Pero el que ha leído y sabe y conoce la historia de esto sabe por qué no menciona a los gatos ni los otros animales, simplemente el perro. Y le voy a dar una pista por una de las cosas, son muchas cosas, pero por una de las cosas que se menciona al perro, porque el perro es fiel a la humanidad. El perro no tiene misantropía. El perro carece de misantropía. El perro, lo primero que tiene el perro es fidelidad hacia la humanidad, que es lo primero. Por eso es que se rechaza al perro. Por eso hasta en el contexto espiritual se rechaza al perro por su fidelidad con la humanidad. Hasta luego, los que lo han visto hasta el final, bendiciones, luz y prosperidad para ustedes.